Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. El país despierta con otro episodio de la triste y oscura historia alrededor de los falsos positivos, ahora escrita desde Yopal en el departamento de Casanare. Ante la JEP, 21 militares retirados, 2 civiles, un detective del DAS, reconocieron que mataron a 296 muchachos que hicieron pasar como víctimas de combate. Los reclutaron, los mataron, eran campesinos, jóvenes hasta de 25 años, desempleados e inclusive mujeres, a quienes mataron y después presentaron como una baja en combate. Todo para una felicitación, todo para un ascenso, todo para un día de vacaciones. Fue un cara a cara este de hoy, este de Yopal, durísimo, con testimonios muy conmovedores, por supuesto, primero de las víctimas, de sus familias, y segundo de los propios victimarios avergonzados ante ellos y ante sus familias. El principal oficial de los imputados es el general Henry William Torres Escalante. Él y otros 20 militares aceptaron ya su responsabilidad por estos delitos que demuestran lo más horroroso, lo más vergonzoso para el ejército de la guerra en Colombia, acusados por la Jurisdicción Especial de Paz de delitos de lesa humanidad. Todos confesaron sus crímenes, cuestionaron la política de seguridad democrática del expresidente Uribe. Uno de los militares devolvió inclusive las medallas recibidas por esos operativos en los que presentó los falsos positivos. El teniente García reveló que el general Torres Escalante intentó sobornarlo, le recibió 45 millones de pesos para cambiar, fuera de todo, porque los abusos generan más irregularidades, para cambiar un testimonio ante la fiscalía, para torcer una declaración ante la fiscalía. Uno de los civiles inclusive confesó que era el reclutador y que terminó reclutando a sus amigos para que los matara el ejército colombiano. Así que son testimonios muy duros que nos recuerdan los horrores cometidos en este lado de la guerra. Los hubo también. La audiencia sigue hoy, es un cara a cara terrible en donde las víctimas lo único que están pidiendo es la verdad. La esperada declaración del general Torres Escalante será esta tarde, será transmitida aquí en Blue Radio. La violación de derechos humanos, 15 años después, ocurre la del día de hoy en Tierra Alta, en el departamento de Córdoba, en donde los militares la semana pasada, recuerden ustedes, entraron amenazando y apuntándole a civiles en las Bocas del Manso, que es el corregimiento ese, lo cual le va a costar ese operativo el puesto a 16 de esos militares que llegaron encapuchados y vistiendo un uniforme diferente. Dijeron en su momento que eran disidentes de las FARC. Se conoce hoy el informe del inspector del ejército recomendando el retiro inmediato y van a actuar con mano dura de 2 suboficiales, 3 soldados por su participación directa y de 5 oficiales y del coronel Lesmes, que era el comandante de la Brigada 11 allí, por omisión, porque dejó que pasara. Y amanecemos con muchas noticias. Un triple homicidio en la salida de Mocoa en Putumayo. Hombres armados le dispararon a 4 jóvenes de 17 a 24 años de edad. 3 de ellos murieron y uno se encuentra muy grave en la clínica esta mañana. Bienvenidos, les vamos a actualizar de estas noticias. Son las 6 de la mañana, 4 minutos, y amanecemos con un particular inusual desmentido de la Casa Blanca a un presidente de América Latina, que es el presidente Gustavo Petro, que había dicho que el gobierno norteamericano le propuso la creación de un muro, dijo él, para tapar el tapón del Darién, que era una especie de muro, dijo textualmente el presidente Gustavo Petro. Resulta que no lo desmiente el propio gobierno de Estados Unidos. Lo que sí va a pasar hoy es una reunión entre Colombia y Panamá buscando resolver el tema de fondo, que es la crisis de miles de migrantes que están saliendo allí en la frontera entre Colombia y Panamá. Están llegando migrantes de África, especialmente de Venezuela, y muchos colombianos que salen allí intentando alcanzar ilegalmente la frontera con los Estados Unidos. A propósito del presidente Petro, interviene a las 9:30 de la mañana en la Asamblea General de Naciones Unidas, un discurso que va a estar muy centrado en el tema de la migración, en el tema del cambio climático y de su nueva política antidrogas. En Colombia, el ministro de Comunicaciones, el ministro TIC, Mauricio Liscano,
presentó anoche la denuncia contra IFX Network, que se negó a entregar información del hackeo al puesto de mando unificado, y por eso queda en firme el anuncio del Estado colombiano de demandar a esta empresa por los daños que se siguen generando producto de la parálisis, especialmente en dos sectores. En el sector de justicia, que mañana en teoría vuelve a la normalidad, no va a poder porque seguimos con sistemas caídos por cuenta de los hackers, y el sector de la salud, que está pagando las consecuencias, especialmente desde la superintendencia. Dice un comunicado esta madrugada que ya se logró evitar un riesgo mayor para la información de los clientes, quiere decir el Estado colombiano, limitando el ataque de los hackers. Dice IFX que confía en comenzar a restablecer los servicios lo antes posible, ojalá en los próximos días, pero todavía no hay fecha. Bienvenidos a Historias de Colombia y el Mundo, que compartimos a partir de este momento. Es martes 19 de septiembre, amanece. Les hablaré en segundos del informe de agencias internacionales y del Departamento de Planeación en Colombia, que concluyó que la transición energética planteada por el gobierno Petro para acabar con el petróleo y el carbón acabaría también con cerca de 330.000 empleos. Dice el presidente a modo de respuesta que también hay que ver los empleos que generaría el nuevo modelo económico en Colombia. Bienvenidos, un gusto acompañarlos. Operan normalmente los aeropuertos en Colombia. Está cumpliendo años hoy Amparo Grisales, 67 años, que parece intacta. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. A las 2 semanas de yo haber enterrado a mi padre, volvimos. ¿Y qué hicieron? A mí me fueron a buscar a mi colegio. A mi madre la amedrentaban y le decían: ¿qué será lo que usted está esperando aquí? ¿El mismo destino de su esposo y su hijo? En una audiencia ante la JEP, militares reconocieron su responsabilidad en 303 casos de falsos positivos en Yopal. El auditorio de la Cámara de Comercio de Yopal se llenó de cuadros, fotos y nombres de campesinos y jóvenes asesinados por algunos militares, pero entre los comparecientes también había un detective, el exdirector del DAS en Casanare entre 2005 y 2007, Orlando Rivas. La estigmatización de la población civil en zonas de alta injerencia de grupos subversivos se originó como partes de las políticas de seguridad democrática. El capitán Jaime Alberto Rivera fue jefe de inteligencia en el Gaula Casanare. Porque no la merezco y debe estar en otro lugar que no sean los reconocimientos en mi casa. Porque no quiero que mi familia vea esta presea y me pregunte un día cómo la obtuve. El coronel Wilson Camargo. Ella fue aprendida, repito, ahí en el parque principal de Yopal. La llevamos al grupo Gaula. Contrario a la ley, no la colocamos a disposición del ICBF de forma inmediata, sino explotamos la información que ella tenía de conocimiento del Frente 28 de la FARC. El teniente retirado del ejército Marco Fabián García. Yo recibí dinero del señor general Torres Escalante. Fueron 45 millones de pesos con el fin de cambiar unas versiones. Tras la investigación interna por la agresión a los campesinos de la vereda El Manso, en Tierra Alta, Córdoba, la inspección del ejército pidió retirar al menos 30 militares. Por acción directa contra la comunidad saldrían 2 suboficiales y 8 soldados. Por omisión, según la inspección, se pediría la baja de 7 oficiales, otros 2 suboficiales y 13 soldados. El de más alto rango, el coronel José Edilberto Lesmes, comandante de la Brigada 11. En medio de la reunión que sostienen en el Cauca con el gobierno nacional, las disidencias al mando de alias Iván Mordisco aseguraron que no van a interferir en las elecciones regionales de octubre. Carlos Eduardo García, alias Andrei, gestor de paz y vocero de este grupo ilegal, señaló que solamente van a denunciar corrupción. No interferir en los procesos políticos electorales. Invitamos al constituyente primario, al pueblo, a que vaya a las elecciones de forma tranquila. Y dicen que como un gesto de paz van a liberar a 3 soldados. Los soldados son Edward Paz Pantoja y Nelson Velázquez Reina. Por otra parte está Juan David Estrada Suárez. El país amaneció con un triple homicidio en Putumayo. 3 hombres fueron asesinados a las afueras de Mocoa. Otro resultó gravemente herido. David Gambas, el secretario de gobierno de la capital del Putumayo. En este momento estamos asistiendo aquí, estamos con 3 personas que fueron asesinadas el día de hoy. Las autoridades mexicanas aseguran que detrás de la muerte de la joven Ana María Serrano hay un feminicidio. Desde Ciudad de México, la mamá de Ana María pidió que se haga justicia en el caso de su hija. El principal sospechoso, su exnovio, está en la cárcel. La Fiscalía y el Ministerio Público de México habrían entregado los detalles de la necropsia durante la primera audiencia, en los que afirman que la joven habría sufrido un golpe en la cabeza, pero el causante de la muerte había sido asfixia. María Jiménez
Céspedes, madre de la víctima. Todos son suposiciones, o sea, eso la investigación no lo dirá. Lo único que sí tienen claro es que fue un feminicidio, no fue un suicidio, y que, pues digamos que las investigaciones y todas las cámaras pues apuntan a que fue él. Gareth Sela, realizador audiovisual de 26 años y que resultó herido durante las protestas del año 2021 en Colombia, será el nuevo viceministro de la Juventud de la cartera de Francia Márquez del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Esto después de que el presidente Gustavo Petro pidiera que precisamente ese fuera uno de los requisitos. Nos han pedido desde aquí, el poder político de este país, que tapemos el tapón, como si eso fuera fácil, que construyamos una especie de muro. Estados Unidos aseguró que no ha hecho ninguna solicitud para que Colombia levante un muro en el tapón del Darién para contener el paso de migrantes, como lo dijo el presidente Gustavo Petro. Se puede decir que lo desmiente, lo hace el coordinador de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, John Kirby. No tengo conocimiento de ninguna solicitud de algún tipo de muro o barrera física, así que le debemos una mejor respuesta, pero no estoy al tanto. Ante una pregunta de Noticiero CMI, el presidente Gustavo Petro reversó lo dicho respecto al muro en el tapón del Darién. No lo ha pedido. Mañana hay una bilateral para que hablemos un poco más precisamente de ese tema entre el gobierno panameño. Por otra parte, el presidente será el tercero en hablar hoy en la Asamblea de las Naciones Unidas. El ministro de las TIC, Mauricio Liscano, anunció que se van a tomar acciones legales contra IFX Networks por el ataque cibernético que atacó a diferentes portales web del Estado. Por su parte, el presidente Gustavo Petro se refirió a este tema desde la Cumbre de Naciones Unidas en Nueva York. Y al parecer, eso es lo que demuestra el ataque, no tenía las medidas de ciberseguridad en sus propias plataformas, algoritmos que llaman ahora, y demuestra su debilidad. Es decir, que incumple sus contratos. Y hace minutos IFX Networks aseguró que recuperó ya la mitad de los datos hackeados en el ciberataque. Que todo lo revelado está sujeto a cambios. El cuerpo sin vida del maestro Fernando Botero es esperado este 21 de septiembre en Bogotá, donde permanecerá en cámara ardiente hasta la tarde del lunes 25 de septiembre, cuando llegará a Medellín. El centro de los homenajes en la capital antioqueña será el Museo de Antioquia y allí permanecerá hasta el jueves 28 de septiembre. El gobernador Aníbal Gaviria. Inmediatamente llegue a cualquiera de los dos aeropuertos, lo trasladaremos en una caravana para que también muchas personas puedan seguramente despedirlo y hacerle el homenaje. La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral decidió de forma unánime mantener en firme la candidatura de Gustavo Bolívar a la alcaldía de Bogotá por el pacto histórico. La autoridad electoral desestimó los argumentos de los denunciantes, quienes señalaban que habían irregularidades en la renuncia que presentó Bolívar al Senado el pasado 31 de diciembre, que se inscribió por una coalición diferente a la del pacto histórico y que se inscribió sin el aval del Partido Maíz, colectividad que lo avaló para la lista del Senado. Davinson Niño Meyer, un colombiano de 39 años de edad, fue extraditado a los Estados Unidos por traficar fentanilo, la peligrosa droga responsable entre 2011 y 2021 de unas 34.000 muertes. Un estudio de Planeación Nacional advirtió que la transición energética podría eliminar 300.000 puestos de trabajo si se reduce a la mitad la producción de petróleo y carbón. Mientras tanto, las petroleras advierten que este año van más de 180 bloqueos a la distribución de combustible y líquidos solo en este año. En Estados Unidos se cumple el cuarto día de huelga en las 3 empresas más grandes del sector automotriz. Los empleados exigen un fuerte incremento salarial, así como mejores condiciones y garantías laborales. La DIMAYOR anunció que designará unos representantes para escuchar de manera formal al gobierno y a Colfootpro, el sindicato de jugadores del país. Esta decisión se toma tras la asamblea de DIMAYOR y que tuvo como eje central el auto del Ministerio del Trabajo del 4 de septiembre que obliga a la Federación y a la DIMAYOR a negociar con Colfootpro un pliego de peticiones presentado el 11 de septiembre del 2019. En la Liga Nacional, Bucaramanga empató con el Pereira, Once Caldas igualó con el Unión Magdalena, Envigado derrotó a Jaguares y Medellín y Millonarios empataron. Estás escuchando Blue Radio.